Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, lo último en series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues estamos aquí para hablar de la película Terminator Genesis. O Genesio. O Genesio. Sí, es en mi pueblo. O Eugenesio, en fin. La hemos visto hace, vamos a decir que una hora y cuarto, más o menos. Nos hemos tomado un café, hemos dado una vuelta, está comprado películas, se ha gastado un dinero. Ya estamos. Me han forzado por ti, que me has llevado al vicio. Un cero gastador profesional. Entonces, creo que los dos estamos más o menos de acuerdo en los claves esenciales. Es entretenida, es trepidante, hace buen homenaje a las películas originales, con muchos guiños y demás, de personajes, objetos y tal. A mí me encanta la nueva Sarah Connor. Schwarzenegger está bastante bien, está como yo no lo había visto desde la segunda película. Y a mí, pues me ha gustado bastante más que la tercera y que la cuarta entrega. Otra cosa es que yo con la segunda tengo una especie de discrepancia natural, que nunca me llegó a convencer del todo. Y desde luego no está, en mi opinión, al nivel de lo que proponía la primera. Dicho todo esto, me ha dejado un poquillo tibio, tengo que decirlo. O sea, me ha dejado como que están contando siempre la misma historia. Y quizá hace falta ahí lo que tú proponías, ¿no? Un cambio de equipo. De todo. Es que necesita un cambio de todo. Un cambio, un remozado, un lavado de cara, pero no un lavado de cara como en esta, que han intentado pues cambiar las reglas del juego de lo que proponía Terminator. Pero han cambiado las reglas del juego por fuera, o sea, han cambiado detallitos que encima en el tráiler se cargan todos los spoilers del mundo, o sea, todos los giros argumentales que puede tener la película se los han cargado en los trailers. Y hay un par de giros bastante curiosos y se los cargan en los trailers. Si pueden ver la película sin ver los trailers, mejor. Pero al final es un lavado de cara solo, no es un lavado a fondo, no es una reestructuración entera como hizo Abrams con Star Trek, que también lo hemos comentado. No es un cambio completo de escenarios, situaciones, no. Al final sigue siendo la misma película, un Terminator persiguiendo a los buenos durante 2 horas de proyección. Y estos intentando salvar al mundo y evitar el apocalipsis y el alzamiento de Skynet. Mucha acción. Acción espectacular. Casi toda de noche, no sé por qué. Pero yo creo que a las alturas que estamos, teniendo en cuenta franquicias como Misión Imposible, teniendo en que sí que renueva y tal, claro, teniendo en cuenta franquicias como El Planeta de los Simios, que lo ha renovado todo, teniendo en cuenta qué se está haciendo ahora mismo en cine, pues yo creo que esta película, en mi opinión, le ha faltado un poquito más de ambición, de ruptura, ¿eh? Y sí que es cierto que la clave argumental es interesante, no vamos a decir cuál es para no destripar nada, que bastante se ha destripado, y sí que es cierto lo que tú has dicho, que es que realmente aquí se vuelve a demostrar algo que ya se ha estado demostrando en otras películas, y es que, por ejemplo, Vengadores, y es que los trailers, la cantidad de información que se maneja hoy en día antes de ver la película, demasiada, es demoledora. Es demoledora, y eso es algo que las propias compañías deberían de empezar a pensarse. Compañías, estamos aquí, escuchadnos. Vamos a ver, yo entiendo que hay que vender el pescado, hay que vender la película, hay que vender el producto, pero de verdad hay que replantearse una serie de cosas, porque esta película concretamente es lo que ha dicho mi compañero. Si esta película la ves sin saber absolutamente nada de lo que ha estado saliendo, de los destripamientos de tráiler que ha habido por ahí, probablemente hay un par de cosas que te habían sorprendido y hubieras dicho, caramba, qué bien. Pero como eso te lo habían contado ya en el tráiler, pero todo, además, pues entonces esa capacidad de sorpresa está absolutamente perdida en la película. Y la película, eso era un elemento importante. Lo dijo Mark Hamill con Star Wars, que uno de los miedos que tenía él era que esta especie de expectativas que tiene el público acaben siendo tan altas que a la hora de llegar la película a los cines, pues no haya un recurso de respuesta adecuada del espectador, porque ya se lo sabe todo y lo ha visto todo, lo ha intuido todo. En este caso, Alan Taylor, el director de la película, se ha quejado públicamente diciendo que con los spoilers han pasado los trailers 3 pueblos, pero que a él ni pincha ni corta. Claro. Entonces, que no entiende cómo algunas cosas se han revelado en los trailers coño, los 2 giros que tiene la película, que son el cambio de escenario, por así decirlo, los 2 giros son destripados en los trailers. Y es una pena, porque ahí es quizá donde podríamos haber salido ganando un poquito más, pero al final es eso, no tiene el valor que tiene George Miller con Mad Max a la hora de renovar su franquicia. No. O sea, de decir, tirar la casa por la ventana, levantarlo desde cero y hacer algo totalmente
distinto, pero con la esencia de Mad Max. Algo que el espectador no ha visto antes de Mad Max. Y aquí no hacen algo que el espectador no haya visto antes de Terminator. Es la misma película. Por eso digo yo que quizá les ha faltado un poco de atrevimiento. El sentido del humor que está para mí es muy limitado, pero es muy breve. Tiene muy poco de autoparodia, En fin, casi. Yo creo que aquí Solamente con Schwarzenegger. Exacto, solo es Schwarzenegger haciendo autoparodia de sí mismo, lo cual está bien, pero no puedes reposar todo sobre eso, ¿eh? Hay que ver un sentido del humor un poco más amplio. Pero sobre todo lo que tú decías, no hay una escena en la película en la que pase como nos pasó en Mad Max, que no había una escena, había un montón de escenas donde decíamos, caramba, qué barbaridad, tal. No, aquí esto es otra vez, de alguna manera, no repite el mismo argumento, pero sí que repite las mismas claves, el mismo esquema. Y bueno, y para mí, la misma película. Y para mí el final una bajada de pantalones. es el final más, yo diría que para mí tiene el final más flojo de las 5 películas que van hasta el momento. Sí, y que la serie de televisión. De hecho, toma cosas de la serie de televisión. Sí. Algunas muy interesantes. Hayan sido inteligentes, por la serie de televisión que se quedó a medias, no pudimos ver todo lo que tenía y tenía mucho potencial esa serie y demostró, tenía una Sarah Connor espectacular, tenía una Terminator muy maja y tenía un John Connor que no se hacía un cacho de carne con ojos que te dieran ganas de matar, cosa que sí ha pasado con otros John Connor. Pero yo sí que he defendido siempre la 4, me parece un espectáculo de primer orden y me parece que tenía muy claro que sí que había que renovar. Y nos enseñaba lo que muchos fans de la saga llevamos pidiendo mucho tiempo, el futuro. Ya, pero es que yo creo que tú mismo lo has clavado antes. Es decir, es que esto lo que necesita no es ni siquiera buscar una alternativa dentro de lo que ya está en la serie. Esto necesita ser un revulsivo absoluto de la serie, empezar a partir de cero, pero cuando hablamos de partir de cero, no puedes ir por el camino del homenaje, sino que tienes que arriesgar y tienes que buscar cosas que, sin embargo, curiosamente sí que están en los cómics. Sí. Porque hay cantidad de cómics de Terminator y pasa como ha pasado con Depredador, con Aliens contra Depredador. Aquí se da el mismo fenómeno, es decir, tú te lees un cómic de Alien contra Depredador y te das cuenta de que en los cómics que han hecho sobre el personaje hay por ahí circulando una colección Robocop contra Terminator. Es decir, ahí se están renovando, están cambiando y tal. Y sin embargo aquí nos encontramos pues que por una cuestión de mantener la franquicia y tal... No nos volvamos locos. ¿Qué pasaría si de repente hicieran una película de Terminator sin John Connor, sin Kyle Reese y sin Sarah Connor? No pasaría nada. Por ejemplo. A lo mejor ese es el camino. Porque la historia de John Connor, de Sarah Connor y de Kyle Reese, me la sé, vamos, de 5 maneras distintas me la han contado. 5. No, 6 contando la serie de televisión. Digo yo que ha llegado un punto en el que a lo mejor hay que dar un salto para adelante y decir, a lo mejor hay que tomar otro camino, otros personajes, otras ideas, otros mundos dentro del universo de Terminator. Yo creo que esa es la clave, fíjate, que yo creo que tienen que pensar en universo Terminator y no tienen que pensar en la 1, la 2 de Cameron, no, y Arnold Schwarzenegger, no, tienen que empezar a pensar en universo Terminator y sacarle todo el jugo al universo Terminator y cosas que, por ejemplo, aquí se medio intuyen con un personaje, no vamos a decir quién es para no destripar nada, pero cosas como que, por ejemplo, los villanos, los antagonistas, tienen que tener un papel protagonista que les haga ambiguos, que les haga atractivos para el espectador, que no puede ser simplemente la amenaza esta, como es que se han quedado en ese nivel de amenaza de Arnold Schwarzenegger primera temporada, o sea, primera película, y el tipo Robert Patrick, segunda película con el robot líquido y tal. Tienen que ir más allá, tienen que crear un antagonista realmente sólido. Aquí lo han intentado, pero para mí no lo han conseguido. No lo han conseguido porque, si te das cuenta, el auténtico antagonista es ese personaje del que no podemos revelar nada. Efectivamente. Que es el único spoiler que se han guardado y que funciona. Pero ese antagonista... Funciona, y por eso sabemos que ha habido un problema de spoiler, porque en ese personaje ha funcionado. Ha funcionado, porque no han soltado prenda, y resulta que funciona. Y ese personaje no tiene apenas peso en la película. Y ese es el personaje que tenía que tener el peso en la película, porque cuando aparece, las zonas cambian, porque es como, la seducción del lado oscuro todo el tiempo. Y después hay una cosa en lo que él dice de ese personaje, que ustedes van a saber quién es cuando vean la peli. Porque sí que creemos que la peli hay que verla, porque es entretenida, está muy bien. Te lo pasas como yo le voy a poner 3 estrellas, y me parece entretenida, lo he pasado bien viéndola y tal. Eso es otra cosa. No es una peli mala, pero también tenemos que hablar de sagas. Cuando hablamos de sagas que todos ustedes han visto, no les vamos a engañar, no les vamos a decir, es fantástica, estupenda. No es para eso para lo que ustedes vean estos vídeos. Pero hay una cosa que está clara. En lo que tú dices de ese personaje, a mí el tratamiento visual de la parte final que hacen de ese personaje me parece fatal. Me parece un desperdicio
del actor, un desperdicio del personaje, un desperdicio del concepto, de la idea y de todo. Es una idea que es absurda, rollo Tron, y la fórmula Tron esta que a la gente, porque somos seres que nos identificamos con cosas próximas físicamente a nosotros, y eso va por lo visual, señores, entonces lo visual es esencial, y creo que hayan desperdiciado una oportunidad de sacarle un poco más de jugo, pero bueno, en fin, yo creo que ya estamos diciendo mucho. Sí, estamos contando demasiado, tampoco queremos destripar la película a los seguidores, vayan a verla si quieren un espectáculo de primer orden. A mí creo que no, a mí me ha recordado, es la misma fórmula, porque es fórmula al final de Parque Jurásico. Es traer por el tema de la nostalgia, pero sin traer nada nuevo, con unos errores de guión que tiene esta película también, que algunos son demenciales, pero muy entretenida, un pasatiempo de primer orden y una perfecta película veraniega. O sea, te metes en una sala, te desconectas del mundo 2 horas, te lo pasas bien, disfrutas y oye, no es Mad Max, pero es algo muy competente y muy bien hecho. Así que, por ese lado, todo correcto. Pero la saga Terminator Necesita un partir de cero, sí, que es ya. lo que no están haciendo en ningún Ya. caso, y no hicieron tampoco en la de Salvation, porque siguieron con la misma. Sí, pero Salvation proponía cosas nuevas, distintas, un camino más... Pero no partían de cero. No partían de cero, evidentemente, pero proponía algo nuevo. Denle la saga a JJ Abrams y que le haga una operación de cirugía. Sí, yo además esa es completa. una comparativa que hemos hecho y que es fácil al salir del cine, que es JJ Abrams hace un reboot de Star Trek, plenamente factible, viable, visible, y que yo le meto 4 estrellas a cualquiera de las 2 películas. Y a la segunda casi 5. Y en esta se va a quedar en 3, porque, bueno, pero también 3 creo que es lo que le metía a Parque Jurásico. Sí, es que juegan no esa que me liga. manden a la Guardia Civil, si me he Juegan equivocado, esa liga. pero vamos, creo que está en esa liga. A mí en Parque Jurásico me gustó más. Yo me lo paso. Y esta, de verdad, que está toda la Me lo paso película. a ti. Hay momentos buenos en esta peli, hay momentos buenos. Casi todos corren por cuenta del Terminator. Que de salen Schwarzenegger. menos de lo que esperábamos. Pero yo ahí sí que les reprocho que nos han matado mucha parte de película con tanto atrevimiento en los trailers y demás. Demasiado Sí, spoiler. lo dejamos aquí. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Esa mano gigante que va por el oeste.